Buenas noches. El tema que voy a tratar esta noche se llama el perdón. En Mateo, el capítulo 18, los versículos 21 y 22 dicen así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón, como toda situación, necesita de un proceso. Arrepentirnos ante Dios es el inicio del proceso. El confesar cualquier resentimiento, cualquier odio, venganza, y reconociendo esto como pecado, para que el Señor comience a sanar nuestro corazón y tener libertad. A veces recibimos de nuestros familiares o de nuestros conocidos heridas emocionales y nos llenamos de resentimiento. Podemos estar acumulando en nuestro corazón rencores de años y no les hemos dado la atención suficiente. Cuando estas heridas son desatendidas, tarde o temprano nos ocasionan más dolor y amargura, y en un momento de ira puede salir a flote y nos hacemos más daño. Cuando constantemente estamos hablando de que nos hirieron, de las cosas que nos hicieron en el pasado, estamos impidiendo que esas heridas sanen. Como las heridas físicas, las heridas emocionales también deben ser tratadas y limpiadas para que se cierren y cicatricen y así puedan estar uno sano. Pero para esto se necesita el perdón. Perdonar a quienes nos han hecho daño es una tarea muy difícil. Solo el tener el deseo de obedecer a Dios y decir palabras correctas, no se cumple la tarea. Los recuerdos, el dolor permanecen en la mente, haciéndonos que somos las víctimas de una injusticia y entonces despertando en nosotros nuevamente la ira. Así la situación sea pequeña o sumamente grave y grande, esto se puede convertir en algo insuperable y muchas veces se necesita mucho tiempo para el proceso. La Biblia es muy clara cuando dice que es necesario perdonar. No hay opciones. Como por ejemplo, a menos que, o sí, o pero, no hay opciones. El hecho es perdonar. Y perdonar no es fácil. Sin embargo, es necesario para que podamos ser libres. El perdón no es solamente para la persona que perdonamos, sino para nosotros mismos, de manera que ya no tengamos esa carga. El que perdonemos no significa que aceptemos lo que nos pasó, lo que nos hicieron, y de ninguna manera que sea algo bueno. Y olvidarlo no es obligatorio. Esa frase de perdonar y olvidar no es una cita bíblica. Una cosa es que seamos conscientes y prudentes de lo que pasó, y otra es que alberguemos odio y rencor. Sería ideal que la persona que nos hirió se arrepintiera en las áreas que nos afectó. Pero no debemos esperar esto para nuestra recuperación. Debemos perdonar sin importar la actitud del otro. Sus pecados son asunto de él y de Dios. Y por otro lado, él pagará las consecuencias de sus actos. Dios es el que hace justicia. Es importante entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Elegir el perdón
significa que debemos acercarnos a Dios para recibir de Él la fuerza que necesitamos para perdonar. Esto es decidir no permitir más pensamientos de odio y de rencor que gobiernen nuestro corazón. Es elegir el acercarnos a Dios y encontrar en Él la ayuda y el consuelo, en vez de seguir viviendo en el pasado y masticando, rumiando lo que pasó. Es hacerlo a pesar de que nuestros sentimientos, nuestros deseos quieran otra cosa. Despojémonos de todas esas actitudes de enojo, de ira, de resentimiento, de deseos de venganza y pasar por alto las palabras de los humanos. A veces eso queremos oírlo, pero no es necesario. El Señor nos llama a perdonar y a amar sin esperar nada a cambio. Pidamos entonces a Dios que nos libere de vivir en amargura y en rencor, por atesorar en nuestro corazón esas viejas heridas, que nos dé la gracia para perdonar a quienes nos han ofendido y poder recibir la sanidad interior que tanto necesitamos. Padre Celestial, en esta noche te doy muchas gracias, Señor Dios, porque tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios perdonador. Te pido, Señor Dios, que tú nos ayudes, Señor Dios, a perdonar, que tú nos des la fuerza necesaria, Señor, para perdonar, para borrar ese pasado, Señor, y recordar las cosas que pasaron sin dolor. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has dado ejemplo de perdón, Señor. Cuando en la cruz del Calvario, Señor, pediste a tu Padre Celestial que nos perdonara, que perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo, Señor. Ayúdanos a tener esa fuerza, ese deseo de perdonar y quitar todo resentimiento de nuestro corazón y tener esa libertad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches.